8 o 9 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. La colega periodista Patricia Estupiñán, editora de la revista Vistazo, el doctor Ramiro Rivera, columnista de Diario El Comercio, y el miembro de la Comisión Anticorrupción, Juan Cubi. Un gusto recibirlos, y el tema que ponemos en escena tiene que ver con el juicio político al presidente de la República que ha planteado la Asamblea Nacional y el papel que debe cumplir la Corte Constitucional con algunas circunstancias. Hemos visto en redes sociales cómo se ha comenzado a bombardear a quien va a ser la juez ponente, la doctora Teresa Núquez, que empezó su tarea luego del sorteo el viernes pasado, pidiendo información que complete la Asamblea Nacional para sustentar este juicio, más allá de si hay razón o no, pero que completen en la forma para ir también a lo del fondo, y la Asamblea Nacional no ha atinado a completar. Pidió ampliación del plazo el sábado, pero se evidencia, por ejemplo, el incumplimiento de los 3 días que dice el artículo 88 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Todo está escrito en el país, por tanto, los primeros llamados a respetar el ordenamiento jurídico son quienes aprueban las leyes en la Asamblea Nacional. Quisiera empezar con Patricia Estupiñán. ¿Cómo ve este momento, este escenario, cuando el país quisiera que todos estén o estemos volcados al problema del fuerte invierno, ver ese dolor por las inundaciones, lo que ha ocurrido en Alausí en los últimos días? Mientras tanto, los señores políticos dedicados al juicio político al presidente de la República, insisto, más allá de si hay razón o no. Patricia, buen día. Buen día, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto compartir con Ramiro y Juan. Es un momento complejo, como lo ha sido casi todos los momentos del gobierno del presidente Lasso, principalmente porque hay políticos que han cumplido su término y que no quieren dejar el escenario, como es el caso del expresidente Correa, porque en los últimos 4 años de Lenín Moreno y 2 de Lasso se han dedicado de todas las maneras a boicotear a los presidentes con un solo objetivo: el regreso de su líder, que está sentenciado en 3 instancias. Esto se me asemeja mucho a lo que ha ocurrido en el Perú, donde han desfilado cabezas de presidentes porque la señora Keiko Fujimori no gana las elecciones, y como tiene un bloque importante en el Congreso, está ahí para torpedear cualquier acción de los presidentes y encontrar, a veces con razón, a veces sin razón, motivos para destituirlos. Ecuador no puede caer en esto mismo. Y me parece que este juicio no tiene razón de ser ni sustento, porque no, primero el señor, ¿puede un presidente ser responsable de un supuesto pedido de sobornos hecho por un subalterno? ¿Se ha configurado el delito para acusarlo? No. Y luego hay esta actitud tan o mediocre o a propósito de lograr concesiones del gobierno arrinconándole, aunque saben que no tienen las evidencias y por eso se cometen tantos errores. Es un juego de niños esto. Y mientras tanto el país se enfrenta al narcotráfico y, como dijo Miguel, a un invierno devastador y también a efectos trágicos de un casi terremoto. Y aquí no ha pasado nada. Los políticos se están jugando otro partido, mientras la gente tiene otras necesidades. Qué falta de contacto con la realidad de las necesidades populares que tienen los políticos. Eso es lo más dramático. Bienvenido al doctor. Sí, con gusto, Patricia. Continúa. O sea, eso me parece
que de alguna manera debemos superar esta ópera constante para que el país pueda enrumbarse y por lo menos atender las necesidades básicas. Bienvenido al doctor Ramiro Rivera. Doctor Rivera, ¿cómo enfrentar este momento en medio de este escenario político y el papel que debe cumplir la Corte Constitucional? Buen día. Muy buenos días, igual. Un gusto compartir con Patricia, con Juan Cubi. Bueno, este es un problema de siempre, ¿no? Este es un problema de siempre y no solamente parece un problema del Ecuador, sino también de gran parte de América Latina, que es un área conflictiva, convulsionada, donde los conflictos políticos llevamos a los extremos, donde no hay adversarios sino enemigos, y donde daría la impresión que el propósito de la política es eliminar a los otros, aún a costa de la desgracia de un país. Me parece que en las últimas décadas se contabilizan un número superior a los 20 jefes de Estado que han visto interrumpidos sus mandatos. El Ecuador a esa estadística aporta con 3 golpes de la calle. Y hay más de uno aquí en el Ecuador que cree que la calle es la que debe sustituir al sufragio. Leí ayer una entrevista al alcalde electo de Quito, Pavel Muñoz, que decía con sensatez que los problemas políticos tienen que resolverse por la vía institucional y no por la calle. Y eso es verdad. Para algo tenemos instituciones, pero obviamente nuestra institución ha sido extremadamente débil. Me parece que Patricia mismo en Vistazo hace algunas semanas hacía un análisis muy objetivo de la crónica inestabilidad del Ecuador. No cumplimos 42 años de democracia reestrenada y hemos tenido 16 o 17 gobiernos. Hemos tenido 3 constituciones. Hemos tenido varios vicepresidentes destituidos, un presidente secuestrado, más de 25 reformas al ordenamiento electoral, conflictos permanentes, 8 presidentes enjuiciados penalmente. Es decir, como que todavía no aprendemos a vertebrar una democracia. Obviamente hay mucho teórico que dice a lo mejor este es un problema inherente a la democracia, porque la democracia representativa, diríamos la democracia presidencial, fija periodos fijos, la democracia en la Constitución no tiene filtros o mecanismos para dirimir los conflictos, porque el que gana, gana todo, y si ganas con una minoría en el Parlamento vas a tener problemas con la oposición. Todo eso es verdad. No es menos verdad que una democracia necesita de oposición, pero una oposición sensata, una oposición responsable, una oposición decente, una oposición mesurada, no una oposición salvaje, brutal, gregaria, tribal, violenta. La oposición y el Parlamento, Miguel, se ha hecho para controlar al poder, es verdad. Para poner límites al poder, también es verdad. Pero no es una oposición para que destruya lo poco que tenemos. Y fíjese usted la paradoja de nuestro sistema político, que hasta hace poco nos quejábamos que desde la Constitución del 78, del 98 y mucho más con la del 2008, el Ecuador ha diseñado un sistema hiperpresidencialista. Diríamos que un ultrapresidencialismo, al extremo que se trasladó una figura, un dispositivo del sistema parlamentario al presidencialismo, que es la facultad de disolver la Cámara. Pero aún así tenemos problemas de gobernabilidad, problemas de conflictos. Bueno, los conflictos son inherentes a la sociedad. El problema es que no los podemos procesar bien. Y a eso se suma la tragedia del Ecuador en los últimos tiempos, que es un proceso de empobrecimiento de la política, de empobrecimiento de la representación.
sea, da pena ver lo que sucede, ¿no es cierto? Y parecería que todavía en nuestro sistema político sus actores no comprenden que en el ordenamiento democrático tenemos que respetar las reglas. Para eso están las reglas. ¿Por qué a veces sufrimos tantos accidentes de tránsito? Porque se prende la luz amarilla intermitente y el conductor lo que hace es acelerar, al extremo que si uno maneja por la noche y hay el semáforo verde, uno tiene que parar porque por ahí puede venir alguien, un salvaje, que pase en rojo. ¿No es cierto? Uno tiene que cerciorarse. Igualito en la democracia, no hay reglas. Y este juicio, como he dicho Patricia, con muchísima claridad, demuestra pues el atropello, la arbitrariedad, la sinrazón, la ausencia de sensatez. Es decir, querer votar a un presidente porque no me gusta. No es que el presidente haya incurrido en una de las causales por las cuales es sometible al enjuiciamiento político. No, ningún procedimiento ni reglamentario, ni de la ley orgánica de la función legislativa, ni de la ley orgánica de garantías constitucionales. Y más de un parlamentario ha dicho, si la Corte emite un dictamen de admisibilidad, no le haremos caso. Y por ahí hay un macho del barrio que dice que tiene que cercar a la Corte Constitucional porque es problema de presión. Esto es una desgracia. Esto es una democracia que nos debe preocupar, sumado a las tragedias naturales. Entonces, algún momento tendremos que seguir persistiendo la necesidad de que la política mejore en su calidad, en su mesura, en su sentido de responsabilidad, y que algún momento valoremos la democracia y la institucionalidad, perdón por la redundancia, como un valor compartido, como un pacto que nos compromete a todos. Y esto obviamente también esto es atribuible a los gobiernos, porque un gobierno no puede gobernar en la impavidez, en la indiferencia, en el quemiportismo, o creer que el único problema son los equilibrios fiscales, mientras tenemos problemas de asimetrías y de desigualdades sociales que son bombas latentes de conflictividad aprovechada por violentos, por vándalos y por quienes quieren el caos. Esa es la tragedia de la democracia ecuatoriana. Bienvenido a Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Cuál es su visión respecto de este momento que vivimos en el país? Buen día. Buenos días, un saludo a Patricia, Ramiro. En primer lugar, expresar mi solidaridad con todos los damnificados de este país, no solo los de Alausí, los de Machala, los de La Suay, los de Guayaquil, ¿no? Y lamentar que después de tantos años sigamos pagando la ineptitud y la irresponsabilidad de las autoridades, porque no es posible que sigan ocurriendo estos desastres que pueden ser prevenibles. Bien, yendo al tema que nos ocupa en este programa. Juan, si me permite, a propósito del tema que señala, cierto es, a veces es de doble vía. Inacción de la autoridad, como también inacción, y esto con el mayor respeto y consideración, de las poblaciones. Tengo en mis manos el comunicado de la Secretaría de Gestión de Riesgos, a propósito de lo de Alausí. 19 de febrero, dice, se declara estado de alerta amarilla a 2 comunidades y 5 barrios del cantón Alausí por posibles movimientos en masa. Advierte la Secretaría de Riesgos el 19 de febrero y continuaron allí y ahí vemos lo que sucedió ayer. Por favor, continúa, Juan Cubi. Sí, Miguel, esa es una tragedia estructural porque la gente no tiene dónde vivir, no tiene dónde construir viviendas. Como no hay una planificación, ocurre eso, sí, pero eso lo vemos en todo el país. Cada vez que hay un terremoto se caen las casas mal construidas, cada vez que hay una inundación se inundan sitios donde supuestamente no deberían existir viviendas. Eso es interminable. Hay un problema más complejo, no viene al caso analizarlo, pero creo que hay que señalarlo con claridad. Vamos al tema del juicio político. Yo no estoy de acuerdo con estigmatizar la movilización social y la protesta en el espacio público, en la plaza, en la calle. Yo no estoy de acuerdo porque la movilización social
no solamente que es una institución, que además está consagrada en la Constitución, es una de las mayores creaciones de la democracia moderna, de las principales creaciones, esa posibilidad de que el pueblo se exprese, se manifieste, obviamente dentro de los límites de la ley. Fíjese lo que está ocurriendo en este momento en Francia. Creo que son alrededor de 4 millones de personas en las calles protestando y no exentos de actos de violencia, porque la represión y el control de la policía también provoca ese tipo de consecuencia. Es tan grave la situación que hasta grupos de policías han terminado sumándose a los manifestantes, porque resulta que los policías también se jubilan. Esa presión social ha hecho que el presidente Macron desista de su empecinamiento en aprobar esa ley y llame a los sindicatos y a los grupos sociales a dialogar. En Francia, que yo sepa, nadie está hablando de que se fragua un golpe de Estado, de que hay una conspiración para tumbar al presidente. No, es una expresión de protesta y de reclamo legítima. Y yo quiero recordar aquí en este país, cuando el presidente Bucaram ya se extralimitó sus funciones, se dieron movilizaciones pacíficas en todo el país. Yo recuerdo aquí en la ciudad de Cuenca, la movilización más grande de la que se tiene memoria, movilización de la sociedad civil, encabezada por el obispo de Cuenca y por el alcalde de la ciudad, que derivó en la renuncia de Bucaram, que creo que fue un acto al margen de la parte jurídica. Yo no soy experto en esos temas, pero fue un acto de decencia política que se haya retirado del poder. Y nadie habló en ese momento de una conspiración, de una alteración del orden constitucional. Hay muchos debates, pero era una expresión de una sociedad que estaba cansada de un gobierno que no solamente desatendía las necesidades de la sociedad, sino que avergonzaba a la ciudadanía. De manera que no hay que estigmatizar esas expresiones. El tema central es que cómo se articula esa institucionalidad que implica la expresión ciudadana, el deseo de la gente por aspirar a mejores días, con la formalidad de la política. Y ahí es cuando yo creo que este país y el sistema democrático ya lleva muchas décadas fallando. Es decir, ese mundo, esa esfera, ese espacio de la política no se corresponde con las aspiraciones, necesidades y esperanzas, expectativas que puede tener la gente, la ciudadanía, el común de los ciudadanos que expresan en la política formal a través del voto su decisión de que los representen. Pero unos representantes que a la vuelta de la esquina simplemente dan la espalda a sus electores y entonces se produce esta especie como de empantanamiento de la voluntad democrática de la gente. Eso es lo que está sucediendo en este país hace mucho tiempo. Yo creo que el viejo sistema político liberal que heredamos nosotros desde que nos constituimos en república fundamentalmente, ya está demostrando signos de agotamiento profundo. No en el Ecuador, en toda América Latina, en todo el mundo. Traía a colación lo de Francia porque imagínense un país donde nace el liberalismo moderno, entra también una crisis profunda de los partidos políticos, de los representantes, de las autoridades, y están forzando a que la gente tenga que salir a expresar su rechazo a ciertas leyes movilizándose en el espacio público. Entonces tenemos que entrar a discutir cómo vamos de aquí en adelante a procesar esas aspiraciones ciudadanas, sin que obviamente entren en una violación ni de la norma, ni de las leyes, ni de la democracia. Eso es lo fundamental. Este momento, ¿qué sucede, Miguel, Patricia, Ramiro? ¿Qué sucede? Que obviamente ese divorcio entre la política formal y la expresión ciudadana se presta para que grupos de poder, grupos reducidos, galladas, grupos incluso familiares, empiecen a actuar desde espaldas a la gente y por debajo de la mesa en estos típicos acuerdos politiqueros de nuestra política nacional. Y entonces resulta que vemos con asombro cómo este juicio político es parte de una negociación de la cual no tenemos un total conocimiento y seguramente ahí se están repartiendo una serie de canonjías, de prebendas, de espacios de poder que seguramente saldrán a la luz con el tiempo. Pero eso obviamente no corresponde con la aspiración que tiene la gente de un gobierno que gobierne para las mayorías, de un gobierno que cumpla con la ley, de un gobierno que transparente el ejercicio de su poder. Y entonces, claro, cuando al presidente Lasso le destapan estos episodios malhadados de corrupción y eventualmente de vínculos de ciertos funcionarios con las redes del narcotráfico, entonces estalla
esta supuesta estabilidad en la que estábamos viviendo. Pero es porque, Miguel, eso es porque no solamente, digamos, se evidencian este tipo de manejos oscuros de la política, sino que involucra a todo el cuerpo de lo que llamamos la clase política. Y entonces vemos ahora que este tema de la corrupción, del narcotráfico, viene de mucho atrás. Y resulta que los acusadores también tienen rabo de paja. Y eso es lo que impide que este proceso de juicio político sea transparente, sea claro, porque se están ocultando evidencias, se están ocultando hechos de acontecimientos del pasado. Y claro, lo que genera en la ciudadanía, en el común de la gente, es mucha suspicacia, provoca mucha desconfianza. Y dice, bueno, ¿por qué se ocultan informes? ¿Por qué se elaboran informes con tantas fallas? ¿Qué es lo que pretenden los supuestos enjuiciadores del presidente Lasso? ¿Quieren echarse abajo el juicio para negociar debajo de la mesa algún tipo de acuerdo? ¿Es en serio que quieren destituir o quieren llevar a juicio político al presidente Lasso? Ese es el gran problema. Y desde otras posiciones, más bien yo he sostenido que en todo caso, si la situación y la crisis es tan profunda, el presidente Lasso debería renunciar. Eso es constitucional, absolutamente, es una decisión voluntaria política del presidente de la República. Si es que ya no es posible manejar las riendas de este país y asegurar una mínima gobernabilidad, bueno, habrá que buscar opciones, salidas democráticas. Y el juicio político no es un golpe de Estado, el juicio político consta en la Constitución. Quizá lo que habría que observar es los mecanismos como se lo está llevando a cabo, ese es otro asunto. Pero el juicio político en sí es la decisión de una asamblea de evaluar la función y el desempeño de un presidente y cuestionarlo. Y eventualmente, si llegaran a destituirlo, eso es parte de la democracia. Y si el presidente Lasso decide llamar a la muerte cruzada, tampoco estaría incurriendo en ninguna violación constitucional. El tema central, Miguel, Patricia, Ramiro, es cómo salimos de esta profunda crisis que no es solamente política, es económica, sin unos costos que sean catastróficos para la sociedad y para la gente. Ese es el debate central. ¿Qué es lo menos traumático? Porque va a ser costoso salir de esta situación, va a ser costoso, obviamente, pero hay que buscar las salidas menos traumáticas. Yo personalmente creo que si mañana el presidente Lasso presenta su renuncia y deja la sucesión constitucional, bueno, habrá que ver en qué condiciones asume el vicepresidente, cuáles son sus compromisos, si va a estar dispuesto a volver la mirada a las necesidades de la gente que han sido postergadas por el Estado gobierno, o se empecinará en la misma línea política. Eso habrá que verlo, pero puede ser también una salida que nos evitaría toda la conmoción que implica este juicio político que está atravesado por una serie de elementos tremendamente sospechosos. Vuelvo con Patricia Estupiñán. A propósito de lo que decía Juan Cubi, este problema de fondo estructural en América Latina, esta incidencia de las redes del narcotráfico, quizás no estamos viendo solo estos temas de coyuntura, el juicio político, cuando en el trasfondo en América Latina estamos viendo estas organizaciones que intentan desbaratar procesos, deslegitimando reclamos sociales legítimos, pero ahora se busca, aliados con el narcotráfico, imponer estados de terror. El propio presidente de Colombia, Gustavo Petro, hace poco se quejaba el tema de la lucha contra la minería ilegal, en donde sectores ilegales pretenden sembrar estos hechos de violencia, minería ilegal vinculados con el narcotráfico. Esto no es más grave de lo que estamos viviendo en América Latina, y que toman actores políticos que simplemente buscan el desbaratamiento de un país. América Latina en realidad tiene crisis muy graves esencialmente por la pobreza de sus élites. Y digo en todo sentido, élites políticas, élites culturales, élites periodísticas, élites empresariales, que no se han sentado a mirar el país y la región en su conjunto y a tratar de encontrar por lo menos acuerdos mínimos para ir acortando las brechas de la desigualdad y la pobreza, que son
terrenos fértiles para el crimen organizado. Esa es una realidad. Y es una lucha que llevamos siglos y que decimos vamos a resolverla con la revolución cubana que solo ha empobrecido a Cuba, o vamos a resolverla con el chavismo que hizo más pobre al país más rico del continente, y que no encontramos soluciones por la pobreza que tenemos de nuestras élites en general. Concuerdo con Juan que la protesta social es un camino y una necesidad, pero una cosa es la protesta social y otra cosa es el vandalismo que hemos vivido en el 2019 y el año pasado, en donde se perdió $2.000 millones. ¿Y por razón de qué? En donde justos pagaron por pecadores, por un proyecto siempre de esta cultura autoritaria que tenemos. O las cosas se hacen a mi modo, el modo del señor Issa, o no se hacen. O las cosas se hacen al modo del señor Correa, o no se hacen. Entonces, esa es la verdadera tragedia de la región. Que no tenemos buenas élites, que no tenemos buen pueblo. Qué pena coincidir con el presidente Lenín Moreno, porque ¿cómo entendemos que elegimos lo que elegimos? Es una vergüenza esa Asamblea Nacional. Como decía Hernán Salgado, unos analfabetos constitucionales. Son las personas encargadas de hacer las leyes y lo último que saben es leyes. Es una vergüenza que Pachacutic, que podría ser una esperanza para dar espacio a los sectores postergados, tenga representantes como un alcalde que dice ahí que 30% cobrar de sobornos es legítimo, o la asambleísta a la que no les censuraron que decía, oiga, roben, pero roben bien y que no les cojan. Claro, Rosa Cerda. Sí. Sí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos como pueblo, como sociedad, para no elegir a estas personas? Porque parte de los avances también sí comienza con el líder. Y si tenemos líderes corruptos, se corrompe todo el sistema. ¿Qué hacer? He cubierto la política más de 40 años y nunca encuentro un camino ni una esperanza. Eso es lo verdaderamente triste. Creemos que la solución está en votar presidentes, en hacer nuevas constituciones y tantas cosas, pero la solución es un cambio en la cultura política que tenemos, un cambio en la sociedad que tenemos para tener mejores élites y por ende tener esperanza y progreso. Ese es el drama. No tengo la solución, pero sí sé lo que no debemos hacer y no podemos elegir autoritarios. Eso no, porque ahí los errores se convierten en permanentes. La democracia tiene 1000 defectos, pero al menos hay el chance de cambiar cuando nos equivocamos. El problema es que nosotros los ecuatorianos nos seguimos equivocando muy frecuentemente. Patricia, ¿y cuál debiera ser el papel de la Corte Constitucional esta semana que debe resolver el juicio político? El papel debe ser ajustarse a la ley, pues. La Corte Constitucional es una de las pocas instituciones que tiene prestigio todavía en este país. Y lo tiene porque uno puede estar en desacuerdo con lo que han juzgado, pero no descalificarles la calidad de ética como ha hecho Correa con Teresa Núquez. Teresa Núquez es una jueza muy respetada y sus fallos son motivo de estudio por su calidad, pero lo primero que hay que decirles: no vales, porque no me vas a hacer lo que yo quiero. Lo que yo quiero es tirarme abajo todo para poder regresar y quedarme los años que sea, como dijo Correa
en Honduras, que ese es su gran arrepentimiento. Y nosotros no necesitamos autoritarios, necesitamos gente pragmática, gente con buenas intenciones y gente que piense primero en el país y no en su metro cuadrado de terreno, de poder. Doctor Ramiro Rivera, no necesitamos de autoritarios, dice Patricia Estupiñán, y también su opinión respecto del papel que debe cumplir en estos días la Corte Constitucional. No, hay dos partes en este tema, Miguel, y quisiera yo un poco matizar el análisis. Me parece que nadie está estigmatizando la protesta social. Sería una barbaridad. Si en parte el logro de las revoluciones liberales, de la derrota de los regímenes monárquicos absolutos y de la lucha cultural o ideológica y política contra los autoritarismos es precisamente defender no solamente las libertades personales, individuales, sino también las sociales, porque se supone que hay que vertebrar una sociedad en la que siendo diferentes, en la que siendo distintos, también somos comunes. Y una sociedad que puede ser gobernable, sustentable y legítima si es que vamos creando condiciones de equidad, de tal manera que a nadie se le podría ocurrir decir no protesten. Bueno, eso es posible en Cuba, eso sí. Eso es posible en Venezuela, eso sí. Eso es posible en Nicaragua, eso sí. Si protestas, te meto a la cárcel sin que haya nada, y si te voto afuera y te quito la nacionalidad y te quito el patrimonio. Claro. Y si quieres huir de la isla, simplemente te mato. O sea, yo creo que la distinción está muy clara ahí. Me parece que hoy es mucho más complejo el tema de la gobernanza, es verdad. Hay muchas sociedades en las que el conflicto está dinamizado permanentemente, pero habrá que ir viendo los balances. Pues. Al presidente Macron estuvieron a punto de votarlo, diríamos, por la violencia y la protesta de los chalecos amarillos. Macron volvió a ganar. ¿Ese no es un principio de legitimidad? Por cierto lo es. Y que por cierto hay problemas de gobernanza en la medida en que el Estado probablemente no puede solventar todas las demandas acumuladas de la sociedad. También es verdad. Pero ese problema de gobernabilidad se vuelve mucho más complicado cuando en sociedades como las nuestras hay menos espacio para la mesura, hay menos espacio para el entendimiento, hay menos espacio, como Juan ha dicho, para la transparencia. Aquí hay demasiado espacio para el grito, para la desmesura, que hay que movilizarse sin duda. Pero si yo me movilizo, ¿tengo derecho a impedir que otros se movilicen? Si yo quiero parar, ¿tengo derecho a castigar con violencia al que está trabajando? ¿Tengo derecho a atentar contra los bienes públicos? ¿Tengo derecho a sancionarle al compañero de comunidad porque no me hace caso cortándole el agua? ¿Extorsionándolo? ¿Tengo derecho a envenenar el agua que abastece de alimentos a un pueblo? ¿Tengo derecho de generar terror para la comunidad? Por cierto que eso no es imputable todo a los líderes, por cierto. En sociedades en proceso de descomposición se tiene grupos radicales, grupos desmesurados o grupos que ven la violencia como tal. Lo grave es que un mundo que ha dado espacio a un proceso de universalización de la democracia, por cierto que hay varias formas de democracia, lo cierto es que resulta penoso que haya fanáticos que creen todavía que la democracia liberal que repudian es la barbarie y abogan por el comunismo indoamericano. Es que ese es el problema de un liderazgo indígena que tenemos, que no da cuenta a nadie, que solo se moviliza para destruir, para amenazar. Juan lo ha dicho. La muerte cruzada implica
la facultad del Congreso, de la Asamblea, de destituir al presidente. Lo intentaron, fallar. Y acuérdense, pretendieron robarse 4 votos en la elección. Y aquí no pasó nada. Y recuerden, todo aquel que ha violado normas públicas, que ha destruido bienes públicos, bienes privados, han atentado al libre tránsito, han merecido el perdón de la Asamblea, la complicidad. ¿Eso es posible? Eso es condenable. Como condenable también que hay algunos jueces y fiscales corruptos que conceden medidas que benefician a narcotraficantes y asesinos. Es que la sociedad está indemne, desprotegida, por una falta de sentido común. Y también, obviamente, el problema de fondo también en Ecuador es la frágil gobernabilidad. Es decir, gobiernos o a veces personas que creen que pueden gobernar trasladando el personal de la empresa privada en la que le ha ido bien para que administre al Estado. O personas que no escuchan las voces de la discrepancia, o que no entienden que los equilibrios también son de naturaleza social, en que no ven los ojos o las miras a problemas estructurales. Y eso obviamente tampoco se resuelve solamente con que todo sea gratis. No, con agarra lo que puedas, no, sino con un país viable, un país con finanzas saludables, un país con inversión, un país con competencia, un país con apertura. Es verdad que la democracia está siendo cuestionada en muchas partes del mundo, pero cuidado con la tentación de creer que el discurso de superioridad moral viene de quienes no precisamente creen en la democracia, de aquellos que pretenden vender la democracia del partido único, del partido omnipotente, de la ideología oficial. Ya gracias a la vida, esos modelos detrás de la cortina de hierro ya se evaporaron. Pero hoy, claro, con la revolución digital, con la revolución en las comunicaciones, el mundo es mucho más activo, la opinión es mucho más horizontal. Y ya para dar respuesta a su tema, Miguel, obviamente la Corte tiene que revisar el dictamen de admisibilidad o de inadmisión, es el que determina que el juicio no se ejecute, no se implemente, no se desarrolle, o que el enjuiciamiento se inicie y haya la destitución del presidente. Tanto atropello, tanto galimatías, tanto alboroto, a mí me da la impresión que muchos legisladores tienen miedo a la muerte cruzada. Muchos que salieron por el Partido Social Cristiano, hoy disminuido, no regresarán. Menos de Pachacuti. Los 27 llegaron al Congreso, muchos sin darse cuenta ni merecerlo, por el discurso romántico, por el discurso conciliador de Yaco Pérez, que sedujo a muchos jóvenes. ¿Ustedes creen que esos jóvenes van a volver a votar porque alguien dice que hay que aprender a robar, pero hacerlo bien? De alguien que dice que como soy alcalde tengo una ley que me faculta llevarme el 20 o 30%, o de alguien cree que tiene que imponer sus ideas con la amenaza de movilización, que siendo benéfica y necesaria, deviene en vandalización y en violencia. ¿Usted cree que alguna gente del IDE que entró de chiripazo porque le fue bien en la campaña al ingeniero Herbas van a regresar? Yo no descarto que estas equivocaciones sean deliberadas. Y obviamente el sistema político establece instituciones que tienen que implementarse, pero de ahí a una política salvaje, de atropello, de amenaza y de amedrentamiento no tiene sentido. Está bien que uno diga la Corte debe pronunciarse de tal manera, pero estigmatizarla, descalificarla como ha hecho el expresidente. ¿Qué? ¿Su corte cervecera fue mejor? Aquella que tenía una tarifa que cobrar para recetar la admisibilidad en muchos casos.
a una corte de juristas que no tienen deberes de gratitud? Algún momento tenemos que construir la democracia. Y el problema de fondo aquí sí puede ser una visión de quienes sí creen en la democracia y una visión de quienes, dizque a pretexto de rechazar la democracia liberal, lo que quisieran es una democracia autoritaria, como está de moda, tanto en algunos países de América Latina como también en algunos países europeos. Juan Cubi, ¿qué cree que debe ser cómo debe ser el pronunciamiento de la Corte Constitucional frente a este panorama? Pues Miguel, la Corte tiene que actuar en derecho. Para eso está, o sea, es la máxima instancia de control constitucional. Yo entendería que van a emitir un dictamen a partir de una serie de elementos que impliquen fundamentalmente un respeto a la Constitución. Miguel, yo no soy jurista, no quiero entrar en ese tipo de debates porque no soy tan audaz para poder cometer exabruptos, más aún tratándose de un tema tan delicado, ¿no? Pero lo que a mí sí me preocupa es que el país, mientras se derrumba en términos económicos, políticos, sociales, estemos discutiendo si es que las barbaridades que presentaron los asambleístas del correísmo se corrigen, se subsanan o se complementan. Aquí lo que hay que discutir es los problemas de fondo del país. Creo que un país amenazado por el narcotráfico y las bandas criminales no puede darse el lujo de incurrir en estas discusiones bizantinas respecto de una serie de detalles. Ahí, bueno, la Corte tendrá que decidir y obviamente el país tendrá que acatar su dictamen final. Bien, muchas gracias por el aporte a este debate. Siempre placentero dialogar con Patricia Estupiñán de Revista Vistazo, el doctor Ramiro Rivera, columnista del Comercio, y Juan Cubi, miembro de la Comisión Nacional Anticorrupción. Muy amables y muy buen día. Gracias, Miguel. Gracias, Miguel, y gracias a todos. Muchas gracias, muy buen día. Bien, tenemos previsto un diálogo con el señor gobernador de Chimborazo, doctor Iván Vinuesa, a propósito de los últimos hechos ocurridos en Alausí, esta situación compleja, difícil, que vivimos respecto del fuerte invierno, deslizamiento de tierra, inundaciones, que ha cobrado víctimas en Alausí. Y sí recordar que la Secretaría de Gestión de Riesgos, tengo en mis manos el pronunciamiento